¿Cómo es que un puñado de colonias allá en el borde de un continente se transformó en la superpotencia más dominante que el mundo haya visto? Bueno, hoy vamos a desentrañar esa historia, el ascenso de Estados Unidos. Una saga increíble de ambición, ingeniería industrial y una estrategia global súper audaz. Para que nos hagamos una idea del poder del que hablamos, pensemos en esto. Si el estado de California fuera un país, por sí solo, sería la quinta economía más grande del mundo, más grande que potencias históricas como el Reino Unido. Y si hablamos de poder militar, bueno, la escala es simplemente abrumadora. El presupuesto de defensa de Estados Unidos no es solo el más grande, no, es mayor que el de los siguientes 7 países con mayor gasto juntos. Estamos hablando de una fuerza militar que no tiene comparación en la historia. Pero ojo, el dominio no es solo fuerza bruta. En el campo de la ciencia y el conocimiento, Estados Unidos lidera, y por mucho, el ranking de premios Nobel con 385. Es casi el triple que el segundo lugar. Esto nos habla de un poder blando que ha moldeado la cultura y la ciencia por décadas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se construyó este poder tan colosal? Vamos a pasar del qué al cómo y a explorar los cimientos de esta historia. Nuestra primera parada, los cimientos de la nación. Aquí vamos a ver esa mezcla de geografía e ideología que preparó el terreno para todo lo que vino después. El siglo XIX fue testigo de una expansión territorial rapidísima, casi sin respiro. Desde la compra estratégica de Luisiana, Francia, hasta la adquisición del enorme Alaska, Rusia, la nación fue armando un verdadero imperio continental, una fortaleza geográfica llena pero llena de recursos naturales. Pero esta expansión no es solo cosa de tratados y dinero. Estaba impulsada por una idea muy poderosa, casi mística, el destino manifiesto. Era esta creencia profunda de que la nación no solo podía, sino que debía expandirse de costa a costa, como si fuera un mandato divino para esparcir su gran experimento de libertad. Y aquí, claro, nos topamos con una contradicción enorme. El ideal de que todos los hombres son creados iguales chocaba con una realidad bastante brutal. A menudo, cuando los fundadores decían ser humano, se referían a los protestantes blancos anglosajones. Y esto justificó la expansión a costa de los pueblos nativos, de México y, por supuesto, el mantenimiento de la esclavitud. Ok, ahora avancemos a la siguiente etapa, la forja industrial. Con un territorio gigante ya asegurado, la nación se enfocó hacia adentro para construir un motor económico sin precedentes. Y aquí es donde la estrategia estadounidense fue totalmente diferente. Mientras las potencias europeas seguían un modelo de crecimiento extensivo, o sea, colonizando otras tierras para sacar recursos, Estados Unidos apostó por un crecimiento intensivo. Se enfocó en desarrollar su propio territorio, creando industrias, infraestructura y tecnología de punta. ¿Y cuál fue la receta para este éxito? Pues fue como un cóctel perfecto. Un sistema democrático estable, leyes de patentes que realmente incentivaban a los inventores, una cultura de emprendimiento casi febril, una fuente inagotable de mano de obra gracias a la inmigración masiva y, claro, haberse ganado la lotería geográfica con recursos naturales por todas partes. Y ahora llegamos a un momento que lo cambió todo, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue el catalizador definitivo que desató todo el potencial industrial de Estados Unidos y de paso reordenó el mundo para siempre. Fíjense, incluso antes de entrar en combate, Estados Unidos hizo una jugada maestra de ajedrez, la ley de préstamo y arriendo. Con esto, no solo le dio armas a los aliados, sino que reactivó su propia economía para salir de la Gran Depresión. Y lo más importante, empezó a definir el resultado de la guerra sin tener que enviar tropas. Una genialidad, la verdad. La capacidad de producción se disparó a niveles casi inimaginables. En su punto más alto, en 1944, las fábricas estadounidenses producían más de 96,000 aviones al año. Eso es más de 260 aviones nuevos cada día. Miren este ejemplo que es increíble. La fábrica Willow Run de Ford. Originalmente hacía autos, pero la adaptaron para la guerra. Ahí, un bombardero B-24, una máquina súper compleja con 1,5 millones de piezas, salía de la línea de ensamblaje cada 63 minutos. Era la industrialización llevada a su máxima expresión. El resultado de todo esto, Estados Unidos se convirtió literalmente en el arsenal de la democracia. Sus fábricas produjeron casi 2/3 de todo el equipo militar que usaron los aliados durante la guerra. Cuando la guerra terminó, solo una nación quedó en pie, no solo intacta, sino mucho más fuerte económica y militarmente. Estados Unidos ya no era un jugador más en el tablero mundial, se convirtió en el arquitecto, el que diseñaba las reglas del juego para el mundo de la posguerra. Y lo hizo construyendo los pilares del nuevo orden:
Creó las instituciones que iban a regir la economía global, como el FMI y el Banco Mundial, la diplomacia con las Naciones Unidas y la seguridad con la OTAN. Y si a eso le sumamos el Plan Marshall para reconstruir Europa, bueno, Estados Unidos tejió una red de influencia global que llega hasta nuestros días. El siguiente capítulo, claro, fue la Guerra Fría. Y la estrategia central estadounidense fue la llamada política de contención. El objetivo era muy claro: frenar la expansión del comunismo en cualquier rincón del mundo y por cualquier medio que fuera necesario. Y esto nos lleva a otra de las grandes contradicciones de esta historia. La misión, en papel, era defender la libertad y la democracia, pero en la práctica, la lucha contra el comunismo se volvió la prioridad número uno, lo que llevó a Estados Unidos a apoyar dictaduras brutales y a intervenir militarmente en países como Corea, Vietnam o Chile, todo con tal de mantener a raya la influencia soviética. Todo este recorrido nos trae al día de hoy, y después de esta increíble historia, la superpotencia se enfrenta a un futuro bastante incierto, con nuevos desafíos globales. Con la caída de la Unión Soviética en el 91, de repente Estados Unidos se quedó solo en la cima del poder, y durante un buen tiempo asumió este rol de policía global, interviniendo en conflictos y tratando de darle forma al mundo. Pero claro, décadas de intervenciones militares muy costosas y con resultados, digamos, complicados, han obligado a una reflexión profunda. Voces muy influyentes como la del veterano diplomático Richard Haass ahora proponen que el objetivo no debería ser el cambio de régimen a la fuerza, sino influir para lograr un cambio de política. Es un giro estratégico que reconoce los límites del poder. Así que llegamos al final con esta pregunta flotando en el aire. Ahora que enfrenta el ascenso de nuevas potencias y que tiene profundos debates internos, ¿puede y quiere Estados Unidos seguir siendo el custodio del orden mundial? Esa, sin duda, es la gran pregunta que definirá nuestro futuro.